Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a encontrarme con ustedes. Algunos ya me conocen, mi nombre es el maestro Benito y hoy aprenderemos un tema más de la Biblia. Espero que todos pongan atención y que tengan un corazón dispuesto a escuchar el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido y también, como es costumbre, vamos a empezar alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar juntos esta alabanza, ¿sí? Bueno, vamos a poner atención. Si no la sabemos, la escuchamos y meditamos en ella, ¿sí? Vamos a escuchar esta alabanza. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré y me divertiré. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Muy bien, niños, gracias por haber alabado a nuestro Dios.
Y antes que nada, vamos a orar juntos para empezar, ¿sí? Vamos a unir nuestras manitas, inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios Padre, santo y bendito, y que estás lleno de amor y de gracia, te damos las gracias, amado Señor, por habernos regalado tu vida en la cruz, Señor. Nosotros que en otro tiempo éramos pecadores, pero tu amor y tu gracia y tu misericordia tan infinita nos ha limpiado con la muerte y la sangre de Jesucristo, y por eso te damos gracias. También te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido un día más de vida y también nos has permitido estar hoy aquí en tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias, Señor, por cada uno de los niños que están escuchando tu palabra. Te pedimos, amado Padre, que abras sus corazones y que les des el entendimiento para comprender tu amor y tu gracia y tu misericordia y tu verdad, aunque aún son muy pequeños, pero ciertamente, Padre, tu palabra es poderosa y siempre a los corazones dispuestos los hace entender y ver, y por eso te pedimos por cada uno de los niños. Y también te pedimos por los niños que hoy no pudieron llegar para que aprendan de tu palabra, que allá donde estén, Señor, les guardes también, que guardes a sus familiares y que tengan un corazón de anhelo y de deseo de querer venir a la iglesia, y juntos como hijos tuyos podamos crecer en el conocimiento de tu amor, amado Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos has regalado hasta el día de hoy y ponemos toda nuestra vida en tu preciosa mano y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, niños, hoy es un día importante en el cual estamos reunidos, ¿verdad? Para aprender de la palabra. Los hijos de Dios siempre nos reunimos para aprender de su voluntad y a través de aprender de la voluntad podemos serle más agradables al Señor, ¿verdad? Y así también podemos llevar una vida que esté eh, más acorde al amor del Señor y también podemos tener la paz y también podemos tener la comunión que es tan preciosa con los hermanos en la iglesia y también con nuestros compañeros de la escuela y en nuestros hogares, ¿verdad? Nosotros los domingos nos reunimos, ¿verdad? También en algunas otras ocasiones, como los miércoles, o probablemente escuchemos en otro día esta palabra. Y bueno, siempre si nos reunimos es para aprender la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que por medio de la Biblia, por medio de la palabra, nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos entendido y comprendido que somos pecadores y que nosotros teníamos que ir al infierno, pero por la gracia de Dios, Cristo vino, ¿verdad? Y perdonó todo nuestro pecado y ahora somos hijos amados de Dios y como hijos amados de Dios debemos de vivir juntos, ¿verdad? Juntos, la Biblia dice que cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Así deben de vivir los hijos de Dios. Y hoy no es la excepción, vamos a aprender un tema muy importante. Es un poco, tal vez cueste un poquito de trabajo entender, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda. En la Biblia, en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, dice que hemos aprendido la semana pasada o en alguna otra clase anterior con otro profesor acerca del rey Salomón, ¿verdad? Salomón era un hombre muy sabio. Él había pedido cuando él empezó a gobernar a Israel, el pueblo de Dios, Dios le dijo que pedía y él simplemente pidió sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan grande. Con ese corazón tan dispuesto, Dios le concedió. Pero hoy aprenderemos acerca de este rey que cuando él obedeció a Dios, Dios lo prosperó en demasía y dándole un reino muy grande, un reino poderoso, un reino que gozaba de completa paz. Pero en el transcurso del tiempo, este reino se dividió. El tema de hoy se llama el reino dividido y vamos a aprender acerca de qué fue lo que pasó, que el por qué un reino que era tan grande y tan poderoso se dividió. ¿Cuáles son las consecuencias de haber desobedecido a Dios, que es la principal, pero también el cometer el pecado, ¿verdad?
Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 20. Yo les voy a leer. Los que no saben leer pueden leer junto conmigo. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En aquel tiempo, en el gobierno de Salomón, el reino estaba unido. Sabemos bien también que el reino estaba constituido por 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, que son la descendencia de Jacob. Y bueno, todo el reino era poderoso y estaba gobernado por Salomón. Así, miren, era un reino unido. En la parte roja y la parte amarilla era un solo reino. Pero en ese tiempo, cuando Salomón cometió el pecado y cometió la desobediencia y se apartó de Dios, él recibió de parte de Dios un castigo, que fue dividir al reino, dejándole a la parte de los reinos del sur de Judá, que eran de la descendencia o del linaje del rey David, de los hijos de Salomón. Robán fue el que siguió gobernando después de él, y la parte norte, que sería Israel, hubo un hombre que era siervo de Salomón que se llamaba Jeroboam. Él se quedó con la otra parte, que serían 10 tribus del reino de Israel. Así se dividió el reino. Ahora aprenderemos por qué pasó esto, por qué Dios permitió o por qué Dios hizo que el reino de Israel, que era un reino tan poderoso y un reino que gozaba de prosperidad, que tenía en abundancia y que también tenía eh, mucha paz, terminó roto. Bueno, primeramente debemos de aprender, cada uno de nosotros, es muy importante que primero entendamos algo. Todas las cosas que tenemos en nuestra vida, como nuestra casa o el lugar donde, si no tenemos casa y rentamos, nuestros padres, las cosas que tenemos en casa, nuestra familia toda completa, mascotas si tenemos, nuestra inteligencia, la ropa que usamos, nuestra salud, todo proviene de Dios. No hay nada que tengamos que Dios no nos haya dado. Eso es muy, muy importante. Los temas que vamos a aprender hoy son precisamente que debemos de entender primeramente que todo lo que tenemos, que todo lo que ahora podemos disfrutar y gozar, y aún también las cosas que no podemos disfrutar y gozar, como por ejemplo cuando tenemos dificultades o problemas, todo proviene de Dios. Recuerden, todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros pensamientos, todo proviene de Dios. Voy a leerles Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Esta palabra, niños, se refiere a que todo lo que tenemos no podemos pensar que es nuestro por nuestro mérito o por nuestra inteligencia, sino que todo proviene de Dios. Absolutamente todo proviene de Dios. Entonces, vamos a pensar acerca de algo que pasó con el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 12. Vamos a leer estos versículos que también los hemos aprendido recién. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 12, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido,
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esta palabra se refiere a lo que Dios le dijo al rey Salomón. Cuando el rey Salomón empezó a gobernar a Israel, era un jovencito. Y él, cuando empezó a gobernar, era un joven muy humilde. Eso significa, humilde significa que él sabía que él, por su inteligencia y su sabiduría y su conocimiento y su experiencia, él no podía gobernar al pueblo de Israel. Por tanto, él sabía que tenía que depender absolutamente de la ayuda de Dios y del poder de Dios. Con ese corazón, el rey Salomón obtuvo la bendición del Señor, porque él demandó simplemente sabiduría. Ahora el Señor le ha dado, dice que le ha dado un corazón sabio y entendido. Dice, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, a rey Salomón Dios le dio una gran bendición, ¿verdad? Le dio un corazón entendido. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de este versículo? Todo proviene de Dios, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, todo proviene de Dios. ¿Y cuándo es que nosotros podemos obtener la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia? Cuando tenemos un corazón humilde, ¿verdad? Un corazón que está dispuesto a oír la voz de Dios, ¿verdad? Así nosotros podemos pensar cómo podemos convertirnos en chicos o en niños, niñas inteligentes y sabias y que tengamos corazón entendido. Cuando somos humildes, cuando reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios, ¿verdad? Y también después de esto debemos de entender y comprender que ciertamente para que Dios nos pueda conceder esto, también hay requisitos, ¿verdad? Como todo, siempre cuando estamos en casa, por ejemplo, queremos hacer alguna actividad, tenemos que pedir permiso a papá y a mamá, ¿verdad? Pero siempre papá y mamá nos van a observar y nos van a decir si hemos cumplido con nuestras responsabilidades en casa, ¿verdad? Siempre es así. Entonces, ¿qué piensan que Dios habrá pedido a Salomón para que él le concediera este corazón sabio y entendido? La Biblia dice que él obtendría todos estos beneficios siempre y cuando Salomón se mantuviera en los caminos de Dios, que él guardara los mandamientos, que él guardara los estatutos y que también anduviera como su padre, el rey David. ¿Saben, niños? El rey David dice en la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que él trataba de agradar a Dios en todo lo que hacía. Y también él sabía que todo lo que él tenía no provenía de sus fuerzas ni de su sacrificio, sino de la ayuda de Dios, ¿verdad? De la gracia de Dios, que todo lo que él había obtenido durante su gobierno, que también fue un tiempo donde David conquistó mucho territorio y también era un reino muy fuerte, él también entendió y comprendió que si Dios no le hubiera ayudado, que si Dios no lo hubiera prosperado y no le hubiera sido su ayuda, su roca, su castillo y su fortaleza, él no podría haber avanzado absolutamente en nada. Así, eso es lo que demandaba Dios para Salomón. En este versículo, Primera de Reyes, capítulo 3, 13 y 14, explica lo que yo les acabo de comentar. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13 y 14, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El Señor le había concedido, de acuerdo a la petición de Salomón, la sabiduría y la inteligencia para poder gobernar a Israel. Y por medio de esa sabiduría y de esa inteligencia, Salomón hizo de Israel un pueblo muy fuerte,
un reino muy poderoso, ¿verdad? Sin embargo, había un requisito que Salomón también tenía que obedecer, que tenía que cumplir, ¿verdad? El Señor le dijo, tienes que andar en mis caminos y tienes que guardar mis estatutos y mis mandamientos. Significa, tienes que guardar las leyes que yo tengo escritas. ¿Dónde, niños? En la Biblia. Aquí, en la palabra de Dios, vienen los estatutos, los mandamientos y los caminos que debemos de seguir para que Dios se agrade de nosotros y también nos prospere, ¿verdad? Primeramente, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, primeramente Él nos regalará por medio de su palabra la salvación, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado el seminario y hemos entendido la gracia, hemos entendido que la voluntad del Señor es agradable, que es buena, ¿verdad? Y que es perfecta. Y que por medio de esa palabra nosotros hemos guardado nuestra alma para no ir al infierno, ¿verdad? Así también Dios le dijo a Salomón que él tendría que andar en sus caminos y en su palabra, ¿verdad? Así como su padre David. Y todos han estado muy atentos y eso me da mucho gusto. Hemos estado entonces aprendiendo acerca de Salomón, ¿verdad? Era el rey que tenía la fuerza y la inteligencia y el corazón entendido que provenía de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido que todo lo que tenemos en nuestra vida proviene de Dios. Todas las cosas provienen de Dios, ¿verdad? Y que también Dios quiere que lo que Él nos ha dado, para que lo sigamos conservando y seamos más prosperados, también quiere que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra, ¿verdad? Así también con ese corazón también el Señor se agrada y también quiere manifestar su amor por medio de nosotros para que otros niños también puedan acercarse a la iglesia y puedan conocer a Jesucristo, ¿verdad? Ese es el plan y el propósito de Dios. En la Biblia, niños, dice que cuando nosotros tenemos un corazón que busca y desea y anhela la palabra de Dios y que también quiere cumplir con esa voluntad, el Señor hasta los enemigos hace estar en paz. Así, en aquel tiempo, cuando Salomón estaba obedeciendo y estaba siguiendo los mandamientos del Señor, el reino gozaba de mucha paz. De hecho, también en la Biblia, en Proverbios, dice la palabra así. Proverbios 16:7 dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ciertamente esta palabra se cumple en la vida de Salomón, ¿verdad? Por eso en ese tiempo, cuando él era obediente y cuando él agradaba a Dios andando en sus caminos y en sus estatutos, el pueblo, el reino de Salomón gozaba de paz, de mucha paz. Era un reino que disfrutaba de esta bendición del Señor. Sin embargo, también con el paso del tiempo, cuando el reino fue destruido totalmente, todo lo que significaba Israel en la época del profeta Jeremías, el Señor también en su palabra menciona acerca de que el hombre, cuando se olvida de quién proviene todo, tiende a pensar o a creer que es por su propia fuerza, que es su inteligencia y que es su sabiduría la que hace que lo demás esté en paz. Pero no es así. En Jeremías capítulo 5, miren, les voy a leer, dice así la palabra: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios, niños, es un Dios de amor, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios es amor, pero también hemos aprendido que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios de justicia y que ama la justicia. Entonces, en aquel tiempo, el profeta Jeremías está hablando acerca de un pueblo rebelde, ¿verdad? Y él dice que no había nadie en la calle quien buscara las cosas de Dios. Todos se habían desviado. Nadie buscaba la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Pero en ese tiempo la verdad era la palabra de Dios, era Dios mismo. Pero entonces
el pueblo no buscaba hacer justicia de Dios, no buscaba agradar a Dios, no buscaba seguir los caminos, los mandamientos, los estatutos de Dios, ¿verdad? Ellos se apartaron totalmente de Dios. Así el hombre, conforme va eh, buscando o pensando que por medio de su fuerza y de su capacidad intelectual y su fuerza puede salir adelante, se va separando de Dios. Nosotros debemos de meditar y pensar en eso profundamente, ¿verdad? Como niños, aunque son pequeños, pero ciertamente si ustedes piensan que por sus propias capacidades y por su propia inteligencia pueden tener las cosas, se equivocan, ¿verdad? Siempre debemos de orar por eso al Señor para que Él nos dé la sabiduría y nos dé la inteligencia y la fuerza para poder hacer las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos pensar muchas veces que cuando no andamos en los caminos de Dios y cometemos el pecado, no pasará nada, ¿verdad? Así también podemos pensar que Salomón, a medida que tenía tanto poder político, es decir, que gobernaba a muchos pueblos y que también tenía mucha riqueza y que también era un hombre muy sabio, eh, podía pensar que era su fuerza y su poder, ¿verdad? En la Biblia, niños, Dios ya había establecido desde mucho antes de que Salomón naciera cómo debería de comportarse un rey o cómo debería de dirigirse un rey de Dios. Miren, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 y 17 dice así, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esta palabra Dios la dijo para todos los reyes de Israel. Aún no había nacido un rey en Israel, pero el Señor ya había puesto esta regla, esta norma, para que los reyes que llegaran mucho tiempo después siguieran y obedecieran. ¿A qué se refiere esta palabra? Primeramente les dice que no aumentará para sí caballos. Hemos estado aprendiendo que a medida que el rey Salomón se fue apartando de Dios, esto significa que iba dependiendo de su propio pensamiento y de su propia fuerza. Amontonar caballos significa que él no necesita de Dios, que por la fuerza o por su propia capacidad él puede ser un rey poderoso. Ese es un gran error, ya que él olvidó que todo proviene de Dios, ¿verdad? Que su sabiduría no era de él, sino que le fue dada, y que la riqueza y que todo lo que el Señor le había dado en el reino provenía de Dios. Nada era de él. Por lo tanto, no tenía por qué ser orgulloso o ser soberbio de pensar que las cosas que él obtenía era por sus propios méritos. También le dijo, en otra palabra, que no debería de tener muchas mujeres. Pero, sin embargo, el rey Salomón cometió un pecado que fue tener muchas mujeres. Entonces, ahora estamos aprendiendo por qué el reino de Israel, el reino que era tan fuerte que tenía el rey Salomón, fue dividido, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo a qué lleva cuando desobedecemos la ley de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos apartamos de sus mandamientos, si nosotros desobedecemos, si nosotros pensamos que podemos caminar sin Dios, ese es el problema. Y es el problema que el rey Salomón experimentó, ¿verdad? Hemos aprendido que siempre cuando desobedecemos, siempre hay consecuencias, siempre. Deben de guardar en su corazón esta palabra, niños. Cuando nosotros cometemos el pecado, siempre vamos a recibir consecuencias. Va a haber dolor para cuando desobedecemos, ¿verdad? Si meditamos y pensamos que muchas veces podemos cometer pecados y pensamos que los podemos ocultar, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Ciertamente, ¿quién es el que conoce absolutamente todo?
Dios, ¿verdad? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y conoce hasta el más íntimo, hasta el más profundo pensamiento. Todo lo que existe en nuestro corazón, en nuestra cabeza, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Entonces no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Dice en la Biblia que hay algunos pecados que los hombres cometen, se hacen, luego se hacen evidentes, es decir, pronto se descubren. Pero otros pecados, dice en la Biblia, que se descubrirán después. Podemos pensar que muchas veces podemos cometer un acto de desobediencia y a veces papá y mamá no se dan cuenta, por ejemplo, cuando tomamos algo que no nos pertenece, ¿verdad? Y a veces pensamos que nadie lo vio. Pero ¿quién lo vio? El Señor lo ve, ¿verdad? El Señor conoce absolutamente todo, todo, todo lo sabe el Señor, todo lo ve. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que cuando nosotros cometemos actos que son acorde a la voluntad de Dios, Él también se goza y Él también nos da premio y nos da bendición. La Biblia dice así, miren, 1 Timoteo 5, 24, 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, ¿verdad? Todo el pecado, todo lo que el hombre trae en su corazón, ciertamente se manifiesta externamente en cierto día, ¿verdad? Lo que hacemos en secreto, lo que hacemos en oculto, hasta lo que estamos pensando, algún día sale a la luz, ¿verdad? ¿Y cómo sale a la luz? Por medio de nuestra boca, nuestros labios, ¿verdad? Cuando tenemos en nuestro corazón, por ejemplo, tenemos resentimiento, tenemos coraje o tenemos odio contra alguien, ciertamente algún día cuando llegue la oportunidad, lo expresaremos por nuestra boca, por nuestros labios, ¿verdad? Y podemos decir grosería. Y esto no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces los pecados quedan ocultos y se quedan guardados en nuestro corazón, ¿verdad? Y no los decimos, pero Dios lo sabe. ¿Cuándo serán revelados estos pecados? Si algún día, ¿verdad? Estaremos de pie delante de Dios y dice la Biblia que confesaremos todos nuestros pecados delante de Dios. Por eso siempre debemos de tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Inclusive con lo que estamos pensando. Es muy importante que siempre estemos meditando y recordando esto, niños. Todo el pecado siempre trae consecuencia. Siempre va a haber, para toda desobediencia, siempre hay disciplina. Nosotros también, por eso, cuando somos castigados o somos regañados por papá y mamá, debemos de meditar y pensar que ciertamente si ellos lo hacen es porque nos aman, ¿verdad? Dios nos ama tanto que cuando nosotros somos rebeldes, Él por medio de la disciplina, por medio del castigo, Él quiere que volvamos y que seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos de esa manera, dice que las buenas obras se manifestarán, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, que la gente va a empezar a ver nuestro comportamiento. Y dirá, ese niño es diferente a los demás niños. Esa niña es diferente a las demás niñas. Es una niña que está educada, que obedece a sus padres y que también obedece a Dios, ¿verdad? Si nosotros obedecemos a nuestros padres y amamos a nuestros padres, también podemos amar a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos el amor, es muy difícil que podamos también amar a Dios, ¿verdad? Por eso, cuando tenemos el amor en nuestra vida, podemos tener ese corazón de anhelo y de deseo de querer estar en la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero cuando hay pecado, ciertamente Dios dice en la Biblia que no escucha la oración. Niños, ¿ustedes oran? ¿Cuánto están orando? ¿Oran cuando se levantan? ¿Oran cuando van a la mesa a comer sus alimentos? ¿Oran en la noche cuando se acuestan? Si no es así, debemos de empezar a hacerlo. Y si no estamos orando, muchas veces también significa que no podemos orar porque tenemos pecado en nuestro corazón. Cuando existe pecado en nuestro corazón, es muy difícil que podamos nosotros orar. Es difícil. Más si nosotros estamos acostumbrados
pedir perdón a Dios cuando estamos orando. Dios nos escuchará y seguramente tendremos más deseos y más anhelos de orar. En la Biblia dice de esta manera, dice Isaías 59, versículo 1 y 2, dice así: He aquí nos ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos aparta de Dios. Entonces, aunque muchas veces queramos orar, simplemente no podemos porque hay pecado, ¿verdad? Así también el rey Salomón, aunque él quería seguir manteniendo la comunión con Dios, simplemente ya no pudo. ¿Por qué? Porque hubo pecado. Recuerden, él recurrió a algo que en la Biblia el Señor le dijo que no buscaría la fuerza del caballo, ¿verdad? Que tendría que depender de Dios. No se hará de muchos caballos, acabamos de leer de Deuteronomio 17, ¿verdad? Y tampoco tendría que tener muchas mujeres. Sin embargo, él tenía muchas mujeres. La Biblia dice que esas mujeres desviaron su corazón para adorar a los ídolos de aquella tierra, eh, en aquellos tiempos donde se adoraba a muchos dioses falsos. Así, eso significa que Salomón tenía en su corazón el pecado de la idolatría, y ese era un gran problema para Salomón. Por eso, al final de sus días, el reino ciertamente se dividió. Ciertamente aquello que había sido un reino que era poderoso y que era muy unido y que era muy fuerte, que gozaba de la paz, simplemente fue arrebatado. ¿Y cuál fue el problema? El pecado, ¿verdad? Cuando hemos leído también que cuando nosotros eh, estamos siguiendo los caminos de Dios y somos obedientes, el Señor nos guarda de nuestros enemigos, ¿verdad? Pero también cuando nosotros desobedecemos y cometemos el pecado, también sucede que Dios abandona, Dios se aparta de nosotros porque a Dios no le agrada el pecado. Así pues, en esta situación, Dios mandó adversarios, Dios mandó enemigos al reino de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, 23, 26, dice así: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-ezer, rey de Soba. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el que Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ya muchos enemigos, ¿verdad? Era un reino que gozaba de completa paz, pero ahora estamos leyendo que el Señor había levantado a muchos enemigos contra de él, ¿verdad? Ahí están las consecuencias de cuando se comete el pecado y cuando se abandona a Dios, cuando decidimos voluntariamente no hacer caso a la palabra y seguir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de meditar profundamente, ¿verdad? Si queremos tener paz en nuestro corazón, debemos ser más obedientes, ¿verdad? Obedientes primeramente a la palabra, ¿verdad? Que significa que nosotros debemos de estar sin falta los domingos escuchando la palabra, ¿verdad? Porque a través de la palabra podemos ser instruidos y podemos crecer en el conocimiento y en el amor y en el entendimiento de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Jesucristo gobierna nuestros corazones, pero si nosotros no nos llenamos de su palabra, no podemos tener la fuerza para poder rechazar, como Salomón, los ídolos que llegaron a su corazón, ¿verdad? Así Salomón, por medio de haber cometido este pecado, pues él dejó a sus herederos, pues problemas, ¿verdad? El reino se dividió. Cuando Dios quería que ese reino fuera eterno, que fuera un reino que durara mucho tiempo, pero siempre los reyes eran desobedientes, así como Salomón, ¿verdad? En Hebreos capítulo 3, 13, 14 dice así: Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, nosotros es necesario que no actuemos como necios, ¿verdad? Como Salomón, que no nos apartemos, que no desobedezcamos y que no nos dejemos guiar por nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Sino que juntos, unidos, como hermanos en Cristo, participemos y estemos aprendiendo la palabra y que también estemos en comunión dentro de la iglesia, ¿verdad? En la Biblia dice que separados de Cristo, nada podemos hacer, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos y dejamos de participar en la iglesia, entonces el pecado va a ser mucho más fácil que entre en nuestra vida. Y va a ser mucho más fácil que nosotros empecemos a tener dificultades, primeramente en casa, con papá, con mamá, y también después en la escuela y después con todo mundo. Así pasó con Salomón. Él se apartó de Dios y andando en pecado, él también fue abandonado por Dios. ¿Ustedes, niños, quieren ser abandonados por Dios? No, ¿verdad? Nadie quiere ser abandonado por Dios. Pero para eso nosotros sí tenemos que abandonar algo. ¿Qué tenemos que abandonar? El pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. No podemos estar cometiendo pecado si es que queremos que Dios permanezca en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo es más fácil vencer la tentación? Por medio de estar en la iglesia, en la comunión, aprendiendo junto con los hermanos. Muchas veces podemos pensar que podemos cometer pecado y que no pasa nada, ¿verdad? Pero sí pasa. Hoy hemos aprendido que a medida que nosotros vamos cometiendo desobediencia a Dios, siempre hay consecuencia. Y siempre no nos va a gustar cuando el Señor nos corrija o nos dé disciplina, o nos castigue, ¿verdad? También hasta nuestros padres terrenales, ¿verdad? Nuestros padres físicos, cuando nos portamos mal, también nos disciplinan, también nos castigan, ¿verdad? Dios también, si nos ama, ciertamente nos disciplinará, ¿verdad? Pero si hay algunos niños que aún todavía no han escuchado el seminario y que aún no son salvos, yo les invito a que lo más pronto posible en la iglesia se acerquen y escuchen el seminario, ¿verdad? Para que puedan entender y comprender bien la palabra. Es necesario que ellos reciban la salvación. Es necesario que todos estemos en el mismo canal, como se dice, ¿verdad? Es decir, que tengamos el mismo espíritu para que podamos entender a qué se refiere cuando hablamos de la disciplina o el castigo de Dios, ¿verdad? En la Biblia, niños, dice así en Gálatas capítulo 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Primeramente tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener la vida eterna, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, a través del seminario, ¿verdad? Ahora, niños, pronto vendrá un retiro de primavera, entonces por favor preparen junto con sus papás el tiempo para que puedan asistir, ¿verdad? Y así muchos de ustedes puedan confirmar primeramente su salvación y los que aún no han escuchado seminario y que aún no son salvos, también puedan recibir la salvación. Esto significa el perdón de todos sus pecados. Recuerden, hoy aprendimos mucho acerca del pecado que nos separa de Dios, ¿verdad? También los hijos de Dios, cuando somos nacidos de nuevo, cuando tenemos el amor de Jesús, también podemos cometer pecados como Salomón y ciertamente dice la Biblia que no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con el pecado y preocuparnos más por nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu necesita de alimento y el alimento es la palabra. El alimento es estar constantemente experimentando el amor de Dios en la iglesia, junto con los hermanos, ¿verdad? En el libro de Colosenses dice así, ya para terminar, dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, ¿verdad? Hemos leído anteriormente que no podemos burlar a Dios y que todo lo que sembramos, cosechamos, ¿verdad? Si nosotros sembramos grosería, seguramente cosecharemos más grosería, ¿verdad? Si nosotros sembramos portarnos mal, ¿qué cosecharemos? También castigo, ¿verdad? Disciplina.
Así nosotros debemos de estar siempre pensando y meditando constantemente acerca de nuestra vida y también recordando siempre la vida del rey Salomón. ¿Por qué el reino fue dividido? ¿Por qué Dios decidió separarlo? Por el pecado. Porque ciertamente Salomón, siendo un hombre tan sabio, tan entendido, terminó siendo un hombre que se olvidó de Dios. Entonces, nosotros no debemos de ser así para que Dios nos conserve íntegros, ¿verdad? En nuestro corazón, para que nosotros podamos tener esa paz y podamos vivir una vida que a Dios le agrade, ¿verdad? Así pues, pensemos que todo, primeramente debemos de pensar que todo lo que tenemos, todo lo que existe en la tierra, absolutamente todo, el aire que respiramos, todo proviene de Dios, ¿verdad? Nada es nuestro, todo es de Dios, ¿verdad? Y también debemos de aprender que no debemos de permitir que el pecado entre en nuestra vida, ¿verdad? Que debemos de alejarnos de las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Porque a su tiempo, si nosotros no nos arrepentimos y no volvemos a Dios, hay también disciplina, ¿verdad? Hay corrección. Entonces, hay lección muy importante el día de hoy. Tratemos de guardarla en nuestro corazón y llevémosla a cabo, ¿verdad? Para que así podamos ser unos niños que sean ejemplo para los demás, ¿verdad? Y así también otros niños quieran venir a nuestra iglesia y escuchar el seminario y también puedan recibir la salvación, el perdón del pecado, la vida eterna y puedan amarse unos a otros como también lo hacemos dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, niños, hoy hasta aquí. Espero que hayan puesto atención. Así que lo han hecho porque ustedes son muy obedientes y son muy inteligentes. Entonces, para terminar, vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre, santo y bendito, y tú que estás lleno de gracia abundante. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido el día de hoy escuchar de tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que quede grabada en nuestro corazón para que siempre estemos recordando que de ti provienen todas las cosas, Señor, y que a ti no te agrada el pecado, y que también a su tiempo, Señor, cuando no nos arrepentimos, recibimos corrección y disciplina, y que también hemos aprendido que eso también es el amor, Señor. Te damos las gracias por todo este tiempo que nos has permitido estar juntos y te pedimos que bendigas abundantemente a cada uno de los niños que han escuchado la palabra el día de hoy. Y también te pedimos por los niños que no han venido para que la próxima vez que haya escuelita dominical puedan estar con nosotros y aprender y aprendan también juntos de tu hermosa palabra y así podamos tener una iglesia más unida en el amor y que podamos agradarte en todas las cosas, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Gracias, niños. Hasta luego. Gracias.